Hola, bienvenidos a esta cápsula de vida. Es un gusto saludarles y estar con ustedes. Y esta tarde vamos a leer un verso que dice en Filipenses 2:13, nos dice, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Alguna vez has tratado de romper un mal hábito por ti mismo? Probablemente descubriste que cuando intentabas detenerlo con tu fuerza de voluntad, pudiste por un tiempo, pero luego regresaste al punto de partida. Querías dejar de fumar o dejar de hablar mal o lo que sea, pero peor aún te encontraste teniendo excesos más grandes. Y tu condición llegó a ser peor que antes de que comenzaras con tu esfuerzo. Dices, voy a dejar de hacer esto. Y te dices a ti mismo, si hay voluntad, hay una manera. Pero descubres que con fuerza de voluntad podrías dejar ese hábito por una semana o dos y luego darías rienda suelta ante el deseo nuevamente. Ves solo cambios temporales porque lo estás haciendo tú mismo por tus propias fuerzas. Cuando entregas tu vida a Dios y aprendes de su gracia para ti, puedes decirle, Dios, ya me di cuenta de que yo no puedo, pero tú puedes romper mis malos hábitos, Señor. Y cada vez que recaigas, di, Señor, estoy tratando, pero no puedo. Pero estoy confiando en ti, en tu buena voluntad. Y puedes estar seguro que todavía eres justo por la sangre de Jesús, aun cuando todavía no logres dejar ese vicio o ese mal hábito. Cuando recibes la gracia de Dios para hacer por ti lo que tú no puedes hacer, experimentarás un cambio permanente y sin esfuerzo en tu interior, que a su vez cambiará tus acciones en el exterior. La Biblia nos dice que Dios trabaja en nosotros para darnos tanto la voluntad como la capacidad de realizar lo que Él desea. Es Dios quien remueve los viejos deseos o hábitos y nos da nuevos. E incluso nos da el poder para llevarlos a cabo. ¡Qué Dios tan grande tenemos, tan maravilloso! Debemos poner nuestros ojos siempre en su gracia para hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos y no permitir que la culpa nos atormente, nos condene y nos aleje de su buena voluntad. ¿Podemos creer esto? Cuando Dios te promete algo, ¿hay algo difícil para Dios? Jeremías 32:27 dice, he aquí que yo soy el Señor de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Con nuestra carne no llegamos muy lejos, pero Dios también es Dios de nuestra carne. Déjame preguntarte, ¿qué es más difícil para Dios? Aunque en realidad sabemos que nada es difícil para Dios. Pero ¿qué es más difícil? ¿Salvar a un alma del infierno o que remueve mis viejos deseos o hábitos y nos dé nuevos? Por supuesto que es más difícil salvar un alma del infierno, porque para ello Dios tuvo que enviar a su único hijo, a su único amado, a morir en la cruz, un sacrificio muy grande para ambos. Entonces, si Dios ya te ha dado el mayor milagro que puedes recibir, que es arrancarte de las garras de la condenación y darte vida eterna, ¿qué es para Él cambiar tus hábitos? O ya sea salvar tu matrimonio o traer de vuelta a tu hijo adolescente rebelde o resolver tu asunto financiero. Por lo tanto, no pienses que cuando acudes a Dios por un mal hábito, Él te dice, sí, no hay problema,
Pero si vienes a Él con una enfermedad, te va a decir, ay no, esto es más difícil, necesitaré más poder. Por supuesto que no. Puede parecernos más difícil a nosotros, pero cuando se trata de Dios, nada es difícil para Él. Lucas 18:27 dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Dios desciende al nivel de nuestra fe. Y para asegurarnos que siempre cumplirá sus promesas, hizo un pacto con Jesús. En Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Dios no lo hizo para su propio beneficio, pero sí se ató a un pacto Él mismo, porque sabe que necesitamos saber en nuestro corazón que Dios hará lo que ha prometido. Al hombre le es difícil simplemente creer en palabras. Cuando tú compras una casa, firmas un contrato por ambas partes y hay abogados involucrados. Tú necesitas un contrato porque no puedes confiar en la palabra de la otra persona y tampoco la otra persona puede confiar en la tuya. Y de la misma forma nos resulta difícil confiar en Dios cuando nos da su palabra. Pero Dios es un Dios que cumple siempre. Dios hizo un pacto para nosotros, no porque no se pueda confiar en Él, sino porque Él sabe que a nosotros nos cuesta creer lo que Él dice. Dios sabe que el hombre se preguntará, ¿y qué tal si Dios se despierta de malas y decide olvidarse de mí en lugar de bendecirme? No, el nuevo pacto que Dios hizo está sellado por la sangre de Jesús y podemos ser fortalecidos en nuestra fe, llegando a estar plenamente persuadidos de que Dios hará lo que ha prometido, como dice Romanos 4:21. Dios quiere que sepamos que Él todavía es el Dios de los milagros hoy. Dios se encuentra en medio de tu necesidad. ¿Qué milagro necesitas de Él? Cree que Él sigue siendo el mismo Dios, hacedor de milagros. Y dile, Señor, yo no puedo cambiar estos malos hábitos, dejar esto o lo otro, pero tú sí puedes, porque nada hay imposible para ti. Entonces lo que experimentarás no será simplemente la modificación de una conducta, sino una transformación interna, verdadera y perdurable. Él es el que está provocando en ti ese cambio. De Él viene el poder para hacerlo. De Él viene el deseo de que lo hagas. Recibe su gracia, su poder, su buena voluntad y sabes que verás la gloria de Dios. Verás tu milagro realizado en tu propio ser para que tú compruebes que Dios es veraz, que Dios hace lo que cumple, y ese es el deseo de Dios, que lo conozcamos y que lo experimentemos cada día en nuestras dificultades, en nuestras necesidades, en lo que tú quieres cambiar, en lo que tú quieres dejar. Si lo pones en manos de Dios, sabes, para Él no es nada difícil, aunque para ti haya resultado muy difícil a través del tiempo. Así que este día decide confiar en Dios y recibe su buena voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.